Bueno, y ahora sí, estamos recibiendo al director de Androclínica, el doctor Jorge Di Iorio, Clínica de Disfunciones Sexuales Masculinas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, encantadísimos de tenerlo. Y hay, por supuesto que muchísimas preguntas para hacer respecto al tema, pero una de las que de pronto por ahí podríamos como arrancar el tema sería, se habla de impotencia sexual masculina muchas veces, ¿no? Y uno tiene como un pequeño acercamiento, una pequeña información sobre el tema. Ahora, disfunciones sexuales, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, la palabra impotencia es la palabra que causa mayor impacto hablando sobre las disfunciones sexuales. Es la palabra que todos los hombres saben a qué nos referimos cuando la mencionamos, y es una palabra que justamente por ese motivo a veces lleva a que muchos colegas, muchos psicólogos, muchos sexólogos, por ejemplo, prefieran no mencionarla para no estigmatizar al paciente y preferir, por ejemplo, hablar de disfunciones sexuales, pero caemos en el error de que a veces estamos hablando de disfunciones sexuales y después los pacientes nos preguntan, nos dicen que nos vieron hablando en tal programa sobre disfunciones sexuales y nos preguntan qué quiere decir el término, ¿verdad? Exacto. Y simplemente cuando hablamos de impotencia todos saben a qué nos estamos refiriendo. En última instancia, cuando hablamos de disfunciones sexuales estamos abarcando toda la gama, digamos, de la problemática sexual, de la problemática andrológica en general. O sea, la palabra disfunción implica que algo no está funcionando bien. Y generalmente cuando hablamos de una disfunción sexual masculina estamos haciendo referencia a las disfunciones eyaculatorias, por ejemplo, el paciente que tiene un problema que eyacula muy rápido, la más frecuente es la eyaculación precoz, puede ser el paciente que demora mucho para eyacular, la contraparte, ¿verdad? Es la eyaculación muy demorada o a veces imposibilidad para eyacular, a veces el paciente no puede eyacular. El paciente que tiene una eyaculación retrógrada, lo más frecuente es el paciente que fue sometido a una cirugía, por ejemplo, prostática y siente la sensación de orgasmo y no puede eyacular. Y la disfunción eréctil, que es el término con el que muchas veces pretendemos, digamos, enmascarar que estamos hablando de impotencia, que disfunción eréctil quiere decir las alteraciones en el funcionamiento normal de la erección, cuyo máximo exponente, digamos, es la impotencia. Hay una cuestión de grado también. Ajá. Una disfunción eréctil puede ser leve, moderada o severa. Cuando la disfunción eréctil es severa, el paciente es impotente. O sea, una disfunción eréctil leve a moderada es aquel paciente que en realidad consigue penetrar, pero la erección no es del todo normal, ha notado que ha empezado a disminuir, y el paciente que tiene una impotencia es aquel paciente que no consigue penetrar. Ajá. O sea, la barrera que diferencia, digamos, a la palabra impotencia de lo que sería una disfunción eréctil moderada es la penetración. Ya generalmente como que impotencia es un término absoluto, no es un término relativo, ¿verdad? No se puede ser de Nacional un poquito de Peñarol, o ser de Nacional o ser de Peñarol. Exacto. O ser impotencia implica que el paciente no puede penetrar. Y en todos esos casos existen tratamientos adecuados para ese tipo de Nosotros empezamos trabajando en andrología, ¿verdad? En todo este campo, en 1989 en San Pablo, Brasil. Durante 5 años estuvimos allá, en el 93 volvimos al país y nos instalamos en Uruguay. Y ya desde antes de eso, nosotros decíamos que las disfunciones eréctiles, la impotencia tiene solución el 100% de las veces. Y a veces algún colega nos decía, mirá que te sentí hablando tal cosa, no digas así porque en medicina queda feo. No, es así, la impotencia no es un invento nuestro. La impotencia tiene solución el 100% de las veces y es la solución que la ciencia ha dado a estos problemas, ¿no? Si nosotros consideramos todo el campo, digamos, de los tratamientos y consideramos todos los tratamientos que hay, claro, si se le dice al paciente tiene que hacer tal tratamiento y él dice, ah, no, eso no hago, bueno, está, en ese paciente no hubo una solución porque él no quiso realizar el tratamiento que le fue indicado. Pero si nosotros consideramos todo el abanico de opciones terapéuticas que la andrología pone al alcance del paciente con un problema de erección, podemos decir que la impotencia tiene en todos los casos una solución. ¿Son tratamientos a largo plazo? Depende. Depende Porque cada depende. persona. Nosotros siempre hacemos comparaciones. A veces un paciente llama o manda un mail y quiere saber qué tipo de tratamiento es, cuánto demora, cuánto sale, y nosotros no podemos jamás saberlo. A veces en la primera consulta tampoco lo sabemos porque es una consulta de orientación y ahí tenemos que hacer algún estudio para definir el diagnóstico. Nosotros le hacemos un ejemplo bien simple que todos los hombres por tuerca
lo entienden bien, y le decimos es como un auto, puede ser la bujía sucia, el carburador sucio o el motor fundido. Una cosa va a ser rápida, fácil y barata, y la otra puede ser un poco más compleja. Pero básicamente es eso, un paciente puede concurrir a la clínica y puede estar teniendo relaciones normales con su pareja y tener una disfunción sexual puntual con otra pareja, y ese paciente a veces es tan simple como comprar en la farmacia el sildenafil, un medicamento genérico como el Viagra, tener relación esa vez específica y puntual con esa pareja y solucionar su problema. O puede ser un paciente que tenga una disfunción sexual de instalación lenta, progresiva, insidiosa en el tiempo, que merece ser estudiada, y en el estudio se encuentra una etiología orgánica y el tratamiento ser un poco más, no vamos a decir complicado, porque para nosotros, que es lo único que hacemos, nada de esto es complicado, pero un poco más complejo. Ahí está. Recién mencionó un medicamento que es el Viagra, ¿verdad? Que últimamente se habla tanto de eso y la gente dice, no, tené cuidado, otros dicen, no, no pasa nada. A ver, ¿cuánto de cierto hay en cada una de estas opiniones? Y puede haber un poco de cierto en ambas y un poco de falso en ambas. Es un medicamento más que forma parte del arsenal terapéutico que tenemos los especialistas. En el paciente, digamos, añoso, en el paciente que tiene algún tipo de factor de riesgo importante, que está con un problema de presión alta, diabetes, tomando medicación de uso cardiológico, lo conveniente siempre, principalmente cuando pasa los 40 años, es que haga una evaluación con su cardiólogo y que sea su cardiólogo que diga primero si tiene algún tipo de impedimento para tener la actividad sexual, ¿verdad? Como cuando uno va a pedir un certificado médico para ir a un gimnasio a hacer gimnasia. A veces no está capacitado para hacer ciertos tipos de actividad física y la relación sexual es una actividad física más. Generalmente este no es el caso, ¿verdad? Pero principalmente el hecho son los pacientes de riesgo vascular que están tomando algún medicamento y principalmente nitroglicerina o derivados, medicamentos a base de nitritos, en los cuales hay una contraindicación absoluta y estricta. Esos pacientes no pueden de ninguna manera tomar ambos medicamentos. O toman los derivados de los nitritos o toman el sildenafil. Ambos no, porque la combinación puede ser fatal. Son los casos que provocaron fallecimientos en Estados Unidos y que inclusive hasta hace poco tiempo estaban en la página web de la FDA registrados y explicados para que justamente los médicos pudiéramos tener acceso y estudiar esos pacientes y saber en qué situaciones lo podíamos dar y en qué situaciones no. Ahora, en el resto de los casos es una herramienta terapéutica más, muy utilizada por los especialistas, nosotros lo utilizamos diariamente, que en algunos casos puede ser un medicamento de uso etiológico y curativo, por ejemplo el caso hipotético que hablábamos, ese paciente hipotético y puntual que con aquella pareja específicamente no puede tener relación sexual. Ese paciente quizás tomó el Viagra con esa pareja 1, 2, 3 veces, recuperó la autoestima, levantó viento en la camiseta, como diríamos, ¿verdad? Y recuperó su autoconfianza y está curado. Quizás no precisó ni siquiera consultar a un psicólogo y resolvió el problema de una manera rápida, fácil y barata. En otros casos puede ser un medicamento quizás mal utilizado. Por ejemplo, un paciente que está teniendo una disfunción eréctil con el perfil de las disfunciones eréctiles orgánicas, ¿verdad?, de inicio lento y progresivo en 1 o 2 años, y sin ser estudiado comienza a tomarlo. Bueno, a veces ese paciente mejora, pero la enfermedad de fondo, digamos, sea hormonal, vascular o lo que fuera, sigue su curso, de la misma manera que nosotros en un paciente con dolor de estómago le damos un medicamento sintomático sin estudiarlo. Ese paciente puede tener una gastritis, una úlcera, un cáncer, y nosotros no estamos prestando atención que puede haber algo de fondo. Acá nunca es algo tan dramático, pero en un caso que orienta que la etiología pueda ser orgánica, lo ideal siempre es dárselo. Si no hay una contraindicación se lo podemos dar, pero en el contexto de que ese paciente deberá ser estudiado. Perfecto. ¿Este medicamento se puede vender solamente con receta o cualquier persona puede acceder Lo correcto por normativa del Ministerio de Salud Pública es que debe ser vendido con receta, no receta verde. Por ejemplo, a veces los pacientes piden receta verde. No, la receta verde es para psicofármacos. El sildenafil, más o menos algo parecido a la reglamentación para los antibióticos, es con receta blanca, la receta común que tiene todo médico en su consultorio. Bien, porque usted debe saberlo, que los uruguayos somos mucho de medicarnos por cuenta propia.
Entonces ya hablamos de los riesgos que puede tener esto, o sea que sería importante tener una consulta previa, ¿verdad? Sí, pero le agrego, los uruguayos específicamente en el tema del sildenafil se han mostrado extremadamente cautelosos. ¿Sí? Se ha mostrado con una cautela que no muestra el brasilero. Ajá. El brasilero, por ejemplo, va a la consulta y dice, doctor, yo quiero que me dé el Viagra. El uruguayo, cuando le preguntamos en el contexto del interrogatorio andrológico, ¿alguna vez tomó algún medicamento por boca, por ejemplo el Viagra o algún similar? Muy frecuentemente nos dice, bueno doctor, nunca lo tomé porque justamente sin haberlo consultado no me animé. Lo que vemos que es una conducta bastante más correcta que la de procurar la automedicación. Consciente. Bastante más consciente. Eso es importante. Estoy pidiendo los mensajecitos de llamados. Los mensajes no han llegado. El mensajecito que... No, con respecto a las preguntas para el doctor. Bien. ¿Cuándo empezar a tratarse la próstata? Es una pregunta que nos ha llegado. Más que cuándo empezar a tratarse, sería cuándo empezar a controlarse la próstata. Ajá. Digamos, nosotros siempre recomendamos a los pacientes y les hacemos la equivalencia porque es muy frecuente, de la misma manera que decimos que se han mostrado los pacientes muy cautelosos con el uso del Viagra, es muy frecuente que a pacientes de 55, 60 años, y no provenientes solamente, como uno puede imaginar, de medios socioeconómicos deficitarios, en los que uno puede decir, bueno, están mal informados, ¿verdad? Les preguntamos si alguna vez realizaron algún tipo de chequeo urológico, nos dicen, no doctor, porque en realidad nunca he sentido nada, no me duele nada, entonces no lo considero necesario. Eso depende un poco a qué edad, porque depende un poco también de si el paciente tiene algún factor de riesgo previo, depende de si hay factores de riesgo en la familia, por ejemplo, factores de riesgo en relación con el cáncer en general y con el cáncer de próstata en particular, pero nosotros habitualmente pacientes mayores de 40 años que van a la clínica, todos los orientamos en primera instancia a realizarse un examen que se denomina antígeno prostático específico, que es un examen que se realiza en sangre, en el cual comenzamos la evaluación de la potencialidad de un problema prostático. Los indicamos realizar un chequeo urológico. Muchas veces le decimos que simplemente lo complementen con el urólogo de su mutualista cuando están mutualizados, otras veces lo pueden realizar en la clínica, pero generalmente no habiendo otros factores de riesgo a partir de los 40-45 años. Es como el cáncer de mama en la mujer, no hay una edad definida previa, sino que es un equilibrio entre lo que es una mujer normal y una mujer que viene y dice, doctor, tengo 30 años, pero en mi familia mis 2 hermanas y mi madre han tenido cáncer de mama. Claro. Bueno, esa mujer no va a ser evaluada de la misma manera que una mujer que no tiene esos antecedentes. Exactamente, o sea que el tema de prevención es muy importante. El tema de prevención. Acostumbrarse a hacer los controles necesarios después de determinada edad, o sea, todo esto va a prevenir. Siempre le decimos al paciente, a ese mismo paciente que tiene 55, 60 años y nos dice que no ha sentido nada, le decimos, esto es como el papá Nicolau de la mujer, no precisa que sienta algo. Las mujeres generalmente son mucho más están mucho más institucionalizadas que los hombres. Todos los controles de los embarazos, los partos, lleva a que la mujer tenga una conducta un poco distinta y cuide mucho más su salud. Creo que está un poco más difundido también está más difundido, ¿verdad? Que en los hombres. Ahí correspondería al mutualismo, quizás difundir un poco más esta temática. Nosotros nos ocupamos de nuestros pacientes a nivel particular, pero obviamente queda el gran contingente de pacientes que nunca tienen una disfunción sexual y ni se le ocurre esto, y a veces debuta a los 50 años con un cáncer de próstata y bueno, nadie le había dicho que tenía que hacerse un chequeo. Exactamente, le agradezco muchísimo, seguramente lo vamos a tener en otra oportunidad. Acá tenemos una copita de limonchelo para despedirnos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Nos reencontramos el lunes de 4 a 6 de la tarde en Mujer. Que tengan un lindo fin de semana, en familia o con amigos, como ustedes quieran pasar. Lo importante es pasarla lo mejor posible. Que pasen muy lindo. Chao.